Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Museo de la Ciencia de Valladolid. Muchas gracias por acompañarnos en la segunda conferencia del ciclo A tu Salud, ya retomando por fin, ya teníamos muchas ganas, el formato presencial, que no tiene nada que ver las charlas a través de streaming o escuchar el podcast o tener aquí a una persona experta en el tema a quien poderle preguntar, que es un auténtico lujo. Ahora les presentaré a nuestra ponente de hoy, pero antes tengo que hacer un spoiler de la Semana de la Ciencia, que empieza ya la semana que viene. En realidad, aunque la llamemos Semana de la Ciencia, son 2 semanas lo que vamos a celebrar. La primera actividad que teníamos prevista, el martes que viene, era la tercera conferencia de este ciclo, pero ya lo anunciamos el otro día, que por un motivo personal ineludible en este momento, la doctora Castro tiene que aplazar su conferencia. En algunos sitios verán que aparece cancelada. Realmente lo que queremos decir es cancelada de esta fecha prevista, del día 10, pero en cuanto ella nos diga, la aplazaremos y anunciaremos debidamente, porque el tema de, una mala salud de hierro, las enfermedades y dolencias de la vejez nos parece muy importante. Sin embargo, sí tendremos la charla del jueves 11, Setas de Valladolid, las más comunes y sus confusiones. La va a impartir Rubén Martín González, de la Asociación Vallisoletana de Micología. Y esta charla está asociada a la exposición de setas liofilizadas que provienen de la estación experimental del Zaidín, del CSIC, precisamente, y que pueden ver en la sala pequeña de exposiciones temporales del museo de manera gratuita. Yo creo que no se la deben de perder porque realmente vale mucho la pena. Y Rubén nos va a ayudar a reconocer cuáles son las setas más comunes, sus propiedades, las que son comestibles, las que son venenosas y las que se confunden, que es lo más peligroso. Los experimentos Ciencia de Andar por Casa forman parte ya desde hace algunos meses de una sección en el canal YouTube del museo. En ellos, el biólogo del museo hace experimentos sencillos, los vídeos duran 3-4 minutos, que luego se pueden reproducir en casa o en el colegio. Pero en esta ocasión, los días 12, 19 y 20 de noviembre, va a haber varias sesiones haciendo esos experimentos en directo en grupitos reducidos, como exige la normativa. Es una actividad gratuita, simplemente requiere inscripción previa. El 13 de noviembre recuperamos también la jornada de voluntariado medioambiental en el islote del Palero, que hacemos cada año, en el cual un grupo no demasiado numeroso, pero sí muy entusiasta de personas, vienen a mantener la flora y la fauna del islote. Ese mismo sábado tendremos también tradición en nuestra Semana de la Ciencia, los talleres de cocina para bebés, babá. Es para niños pequeñitos, entre 1 y 3 años, acompañados de adultos, y hay varios pases, tienen que mirar la información en la página web. Y pasando a la siguiente semana, nos quedan 2 actividades. La última de las conferencias, que son colaboración del CSIC, como la de hoy, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas nos regala el poder contar con ponentes excepcionales que han escrito libros de la colección ¿Qué sabemos de? En ese caso, el martes 16 de noviembre contaremos con la doctora Teresa Tellería, que ha sido directora del Jardín Botánico durante muchísimos años y que también complementa la exposición Setas. La charla se titula «Donde habitan los dragones, los hongos en ambientes extremos o poco explorados». Y terminaremos la semana con una de esas actividades que a mí me gustan mucho porque son multi o pluridisciplinares. Una mesa redonda de filosofía. Dentro de la iniciativa Valladolid Piensa, que organiza la Facultad de Filosofía todos los años y que tiene un montón de actividades por toda la ciudad para reivindicar la importancia de la filosofía. En este caso es una mesa redonda, retos científicos y sociales derivados de la pandemia. Varias personas, especialistas en distintos temas y con esos enfoques un poco complementarios que hacen muy interesante un coloquio como ese. Fin del spoiler, como digo, fin del anuncio de la Semana de la Ciencia. Ya saben que está todo en nuestra página web. Y ahora sí, quiero presentarles a la persona que nos va a hablar hoy de la llamada enfermedad de las 1000 caras. La enfermedad, muy puñetera, vamos a llamar a las cosas por su nombre, y muy desconcertante y muy poliédrica, que es la esclerosis múltiple. Ella es Carmen Guaza, doctora en Ciencias Biológicas por la Complutense de Madrid y profesora de investigación del CSIC en el Instituto Cajal, donde ha dirigido el grupo de neuroinmunología desde 1992, ni más ni menos. Su investigación se ha centrado en el estudio de las interacciones entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario, tanto en procesos fisiológicos, o sea, de funcionamiento normal, como patológicos, en el caso de enfermedad. Ella participó en la creación de la primera red europea de investigación sobre neuroinmunomodulación. Es un concepto que vamos a conocer, lo que es
no supresión del sistema inmunitario, sino modulación del mismo en el ámbito neurológico. Bueno, digo, es la creadora de la primera red europea de investigación sobre neuroinmunomodulación en 1889, que continuó con diversos proyectos europeos para investigar las acciones de mensajeros inmunológicos en el sistema nervioso central, en la salud y en la enfermedad. Sus principales objetivos en las últimas décadas han sido, por un lado, contribuir al conocimiento del origen, de qué es lo que causa la esclerosis múltiple utilizando modelos experimentales preclínicos e identificar nuevas dianas terapéuticas. Ella forma parte del Comité Ejecutivo de la Red Española de Esclerosis Múltiple. Es autora de más de 165 publicaciones científicas y ha recibido de manera continua, de manera ininterrumpida, financiación de proyectos europeos, regionales, nacionales y de compañías farmacéuticas también. Y bueno, creo que posiblemente era muy difícil encontrar una persona más experta que pudiera hablarnos de este tema. Que lo disfruten. Gracias. Muy bien, lo primero, muchas gracias Inés por tu amable presentación y desde luego agradecer a todos los que han venido en esta tarde fría aquí a la presentación y decirles que para mí es un placer y un honor estar esta tarde aquí en el Museo de Ciencia de Valladolid para adentrarnos y conocer un poquito más esa enfermedad que llamamos de las 1000 caras. Lo primero, vamos a definir lo que es la esclerosis múltiple, que se trata de una enfermedad crónica, inflamatoria, desmielinizante, que significa que hay pérdida de mielina. Ahora explicaremos qué es la mielina. Es neurodegenerativa también porque se produce muerte neuronal y además tiene un marcado componente autoinmune, que esto la caracteriza. Afecta al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula espinal, y es la principal causa de discapacidad no traumática en jóvenes adultos. Para poder comprender lo que ocurre en la esclerosis múltiple, imagínense la gran variedad de estímulos que llegan y activan las neuronas de nuestro cerebro y la médula espinal. Y ello va a influir la transmisión de las vías nerviosas y van a influir todas nuestras actividades. Para que esto tenga lugar, es necesario que la comunicación entre las neuronas ocurra de manera extremadamente rápida, mediante circuitos eléctricos. Seguro que alguno de ustedes ha tenido entre las manos un cable y ha comprobado que tiene un material conductor y está rodeado por un material aislante. Pues algo parecido ocurre en el sistema nervioso. La neurona está rodeada por, aquí lo pueden ver muy bien en esta imagen, por un material aislante que es la mielina, que es un material lipoproteico que forma vainas rodeando el axón y protege al axón, lo aísla, lo protege, pero también sirve de soporte vital para el mismo, ejerce una acción de soporte trófico al axón. La mielina no recubre totalmente el axón, hay espacios que no tienen mielina y es lo que conocemos como los nodos de Ranvier. En estos espacios sin mielina se sitúan en los canales de sodio y de potasio que son realmente los transmisores, los responsables del potencial de acción. De manera que de un nódulo a otro la transmisión nerviosa va a una velocidad muy rápida debido precisamente a lo que conocemos por la transmisión de impulsos saltatoria, saltando de un nódulo a otro. Cuando se pierde la mielina se produce la desmielinización y normalmente
y con una cierta frecuencia la desmielinización va acompañada de daño axonal y se produce a veces la pérdida de la fibra nerviosa, la degeneración de la fibra nerviosa. Comprenderán ustedes que estos cables pelados van a transmitir peor la información. Incluso pueden transmitir mensajes distorsionados o mucho más lentos, y dependiendo del área desmielinizada, pues la afectación va a ser variable. De manera que es una enfermedad que va a poder afectar a múltiples zonas del cerebro y de la médula espinal. Y la sintomatología también será variable, dependiendo de la zona afectada. Ahora bien, ¿por qué se pierde la mielina? Realmente aquí entra en escena el componente autoinmune de la enfermedad. Se pierde la mielina porque el sistema inmune, nuestro principal sistema de defensa frente a cualquier agresión o frente a cualquier patógeno, empieza a comportarse de manera anómala y empieza a atacar a componentes propios. En este caso, lo que ataca es a la mielina o a secuencias que contiene la mielina, que es una lipoproteína. Pues bien, ¿qué ocurre entonces? ¿Por qué se produce esto? Porque se ha perdido la tolerancia inmunológica. Porque normalmente nuestro sistema inmune no ataca a lo propio, ataca a lo ajeno. En este caso, la mielina, que forma nuestro soporte para los axones, es atacada y desaparece. Entonces, lo que se produce son lo que denominamos lesiones o placas desmielinizantes. Sí que sabemos que existen proteínas y lipoproteínas de mielina diferentes, frente a las cuales existen clones de linfocitos autorreactivos, que simplemente son células inmunes que se reaccionan contra nosotros, contra lo propio. Y este es uno de los problemas en esclerosis múltiple, que estos pueden variar para cada paciente y pueden variar en diferentes momentos de la enfermedad. Esto es lo que se llama difusión o expansión de antígenos. Para que lo entiendan mejor, supongamos que el sistema inmune, una célula inmune, ataca a un antígeno de mielina, a un componente de mielina que lo denominamos A. Pero como hay inflamación y se produce daño tisular, daño en el tejido, pueden quedar expuestos otros antígenos. Y en ese ambiente son atacados estos nuevos antígenos, que llamamos B o C, se va expandiendo, difundiendo, hay una expansión de antígenos. Después de conocer algo del componente autoinmune muy por encima, porque desconocemos la causa de la esclerosis múltiple, pues vamos a entender algo o les voy a presentar algo de su historia. Realmente, aunque había indicios de que podían existir lesiones cerebrales en placa, no fue hasta 1865 cuando Jean-Martin Charcot, el padre conocido como el padre de la neurología, pues identificó a la esclerosis múltiple, aunque en aquella época no se llamaba esclerosis múltiple, como una entidad clínica diferente. Y esto fue un poco casualidad, porque casualmente, tras realizar la autopsia a una persona de su servicio doméstico, este neurólogo fue capaz de asociar los síntomas que había padecido esta persona con la presencia de unas lesiones en su sistema nervioso central. Los síntomas que observó fueron temblor, dificultad al caminar, doble visión, y se conocieron como la tríada de los síntomas de Charcot. Ya en el año siguiente se comenzó a llamar esclerosis en placas diseminadas, porque son áreas multifocales
de pérdida de mielina. El término de esclerosis múltiple se introdujo años más tarde en la literatura médica por Edward Selwyn, y quizá lo más interesante es cuando se consiguió analizar mediante microscopio tejido procedente de pacientes que habían padecido esta enfermedad, y descubrieron que había inflamación en los vasos sanguíneos, en los vasos cerebrales sanguíneos, y además había también alteración en la mielina. Por último, se comprobó que ese daño a la mielina provocaba errores en la transmisión nerviosa. En este momento, en este auditorio y aquí, en esta ciudad, es para mí un honor recordar las investigaciones de un extraordinario histólogo vallisoletano, el doctor Don Pío del Río Ortega. Me he puesto muy contenta al ver que a la entrada del museo hay una estatua reconociéndole, porque del Río Ortega, que perteneció a la Escuela de Histólogos Españoles de aquella época, fue compañero de Ramón y Cajal, trabajó con Nicolás Achúcarro, otro de los histólogos más conocidos, pero él lo que descubrió fueron dos tipos celulares que son muy importantes en la esclerosis múltiple, que son lo que dicen en la glía, son las células gliales, que son células que están en el sistema nervioso central, que son soporte, contienen diferentes funciones, y entre estas células que descubrió estaban los oligodendrocitos, que son las células productoras de la mielina. O sea que descubrió, fíjense ustedes, las células que producen mielina. Aquí las pueden ver con la tinción Golgi, que es la que utilizaba también Ramón y Cajal, y también descubrió otro tipo celular, que es la microglía, que son las células inmunes del cerebro. Son como los macrófagos del cerebro. Me gusta decir unas palabras a favor de la Junta de Ampliación de Estudios, porque en situaciones difíciles le proporcionó un laboratorio en la Residencia de Estudiantes de Madrid para que pudiese llevar a cabo sus investigaciones del Río Ortega. ¿Por qué se llama la enfermedad de las 1000 caras? Pues porque cada paciente tiene su propia enfermedad. Como las lesiones o las placas pueden aparecer en diferentes estructuras del sistema nervioso central, los síntomas son muy variados. Y, por ejemplo, tengo que decir que hasta el año 1980, que apareció la resonancia magnética, prácticamente era muy difícil diagnosticar esta enfermedad. Entonces, la resonancia magnética es fundamental para el diagnóstico de la misma. Pueden ver el tipo de lesiones que aparecen. Y les comento que aparecen preferencialmente las lesiones en zonas cercanas a los ventrículos cerebrales, es decir, la zona por donde circula el líquido cefalorraquídeo, donde no hay parénquima de tejido, no hay parénquima cerebral, y también en las zonas cercanas a los vasos sanguíneos, porque de la sangre van a pasar a través del líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que circula en el cerebro y en la médula espinal, a las células inmunes activadas desde el sistema inmune periférico. Los síntomas en la esclerosis múltiple al principio pueden pasar desapercibidos, lo cual es un problema importante porque son tan leves que una persona puede no detectarlos. Ello dificulta el diagnóstico precoz y, por tanto, el tratamiento, que cuanto antes se haga es mejor. Los síntomas, como digo, son muy variados, pueden relacionarse con problemas en el habla o en la visión, con problemas de rigidez muscular o espasticidad, también problemas de alteraciones sensoriales, insensibilidad, alteraciones de tipo hormigueo, dificultad en los movimientos, temblor, etc. Y en las fases más avanzadas puede darse el deterioro cognitivo
aunque también puede ocurrir en edades más tempranas, más recientes de la esclerosis múltiple. Y en estados avanzados a veces se necesita la silla de ruedas. ¿Cómo sabe una persona que tiene esclerosis múltiple? Imagínense que una persona tiene un síntoma o nota algo, pero no sabe si puede ser esclerosis múltiple. En estos casos hay que acudir al hospital para que le hagan una resonancia magnética para ver si existen placas. Puede ser un episodio agudo y en el momento que ese episodio agudo, que puede ser un brote, se repita, entonces ya el neurólogo lo considerará compatible con el desarrollo de la enfermedad. Pueden ocurrir episodios que los llamamos síndromes clínicamente aislados que no entrañan, que luego no se desarrollan esclerosis múltiple. Eso también hay que decirlo. ¿A quién afecta la esclerosis múltiple? Pues mayoritariamente a personas entre los 20 y los 40 años de edad. También es más frecuente en mujeres que en hombres, con una proporción de 3 a 1, aunque en los últimos años está aumentando esta mayor incidencia en las mujeres. También existe la esclerosis múltiple pediátrica, que es cuando comienza la enfermedad en personas menores de 18 o de 16 años, pero suele haber una proporción de entre un 3 y un 10% de personas menores de 16 años. También es la enfermedad de las 1000 caras porque puede presentarse con distintos cursos clínicos. Lo más frecuente es que se produzca en la forma remitente recurrente, que quiere decir en brotes, en episodios que tras el brote se vuelve a alcanzar la normalidad o pueden quedar alguna secuela. En el 85% de los pacientes se da esta forma clínica. Pero en estos pacientes, tras un periodo de tiempo que es muy variable, que puede variar entre 8 y 20 años, a lo mejor los pacientes pasan a la fase secundaria progresiva, en la cual empiezan a desaparecer los brotes, pero entran en una fase que es acumulativa y progresiva de manera continua. Existe una pequeña proporción, un 10% de pacientes que muestran un curso clínico primario progresivo, quiere decir que la progresión comienza desde el principio, de una manera continua, más o menos lenta, y esta es más frecuente en hombres, esta forma clínica. Vean que hay una fase asintomática. Aquí la enfermedad es silente, aunque está. Desconocemos la causa de la esclerosis múltiple, pero los registros epidemiológicos nos postulan la mediación de dos variables: una predisposición genética y un conjunto de factores ambientales que pueden incidir en el riesgo de padecer la enfermedad. Pero sí les digo que no es una enfermedad hereditaria, hay predisposición genética. Normalmente en la población el porcentaje es entre 0,1 y 0,25%. Este porcentaje puede aumentar si hay familiares de primer grado que padecen esclerosis múltiple, o sea, padres y hermanos, y aumenta un 30% si ambos progenitores padecen esclerosis múltiple. Bien, y esos factores genéticos, el mayor consenso que existe es que son genes relacionados con el complejo principal de histocompatibilidad, que son los genes que determinan lo que es propio y lo que están implicados en la tolerancia inmunológica. Pero también hay genes independientes del complejo principal de histocompatibilidad que pueden darse polimorfismos y puede haber genes relacionados con las citoquinas, que son mediadores inmunes, son los mensajeros que utilizan las células inmunes para comunicarse, y en sus receptores. Y a mí me gustaría
llamar la atención sobre la importancia de la regulación epigenética, los mecanismos epigenéticos que permiten la regulación de los patrones de expresión de los genes sin cambios en el contenido genético. Y esto nos da una flexibilidad enorme para la interacción entre los genes y el ambiente. De los factores ambientales son realmente importantes porque también los registros epidemiológicos nos muestran que cuando se producen migraciones en la niñez o en la adolescencia a zonas de alta prevalencia, en zonas que es frecuente que haya esclerosis múltiple, las personas que han migrado pueden tener mayor riesgo a padecer la enfermedad, lo que nos viene a decir la importancia que tienen los factores ambientales. Entre los factores ambientales están las infecciones virales, aunque no haya un virus determinado que haya sido demostrado como causa de la esclerosis múltiple, sí que existen bastantes evidencias acumuladas sobre algunos virus, como el virus de Epstein-Barr o el herpes virus humano 6, etc. Lo que sí hay consenso es que los niveles altos de vitamina D protegen de la esclerosis múltiple. Y hay estudios longitudinales realizados en mujeres que han tomado dosis de vitamina D y han visto que disminuía el riesgo a padecer la enfermedad. Otras vitaminas pueden estar también implicadas. La exposición al sol también es beneficiosa, o la falta de sol puede ser un factor de riesgo. El tabaquismo, fumar puede ser un factor de riesgo, pero además empeora, una vez que se tiene la esclerosis múltiple, la evolución de la enfermedad. O sea que dejar de fumar cumple dos propósitos: disminución del riesgo y que la enfermedad sea menos progresiva. Hay otros temas, otros factores como la obesidad en edades tempranas, la ingesta alta de sal, etc. Y en los últimos años está cobrando una mayor relevancia o reconocimiento la microbiota intestinal, que son las poblaciones bacterianas que tenemos en nuestro intestino. Aparte de poblaciones bacterianas, hay también virus, hongos, arqueas, etcétera. Pero vamos, prefiero que abundan en nuestro intestino, fundamentalmente en el colon. ¿Por qué tiene interés? Porque la microbiota intestinal es muy importante en el entrenamiento del sistema inmunológico para distinguir lo que es propio de lo ajeno y trabaja en el entrenamiento del sistema inmune. Por ello, tiene importancia no solamente en esclerosis múltiple, sino también en otras enfermedades autoinmunes. Ahora, ¿cómo se distribuye la esclerosis múltiple en el mundo? Pues ya les digo que de una manera irregular, afectando las zonas, siendo las más prevalentes, las zonas que se sitúan en latitudes altas. Normalmente se hacen las mediciones entre la latitud 40-60, latitud norte, y las zonas más afectadas suelen ser zonas de latitudes altas, que puede haber hasta 100 casos por cada 100.000 habitantes, que esto es lo que es la prevalencia. Cuando decimos que la prevalencia, el número de pacientes por cada 100.000 habitantes, y se puede llegar hasta 5 en zonas cercanas al trópico. Esto fue un gradiente que fue descrito en 1980, pero que está cambiando. Pero, en fin, lo que les muestro aquí es los resultados de la edición del tercer atlas de la esclerosis múltiple que se ha realizado en el 2020, y han visto que ha aumentado la esclerosis múltiple. En 2013 me parece que eran 2,5 millones de personas en el mundo, ahora son 2,8 millones de personas. En esto pueden influir varios factores. Primero, que ahora los diagnósticos se hacen mejor, también ahora la toma de datos también es más efectiva y puede haber influido en esa diferencia de 2,5 millones a 2,8 millones.
Las regiones con alta prevalencia pueden tener hasta 300 casos por cada 100.000 habitantes. Es el caso del norte de Escocia. Y, sin embargo, entre el Atlas del 2013 y el Atlas de ahora, del 2020, sigue siendo las personas afectadas, el 70% de las personas, la enfermedad inicia entre los 20 y los 40 años de edad. O sea, ese dato se sigue manteniendo. También, como he comentado antes, existen aproximadamente 30.000 personas en el mundo que padecen esclerosis múltiple y que son menores de 18 años. Aquí vemos la distribución geográfica de la esclerosis múltiple en función de la prevalencia y simplemente señalar, bueno, las zonas en grises que no hay datos. Bueno, lo que ya se sabía, las zonas de alta prevalencia, que son en marrón, ya más en naranja, las zonas de media y alta, y simplemente señalar España, que la prevalencia ha aumentado, porque España estaba en una prevalencia media-baja y ahora está en una prevalencia media-alta, con 100 o 150 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia en España, según la Sociedad Española de Neurología, es de 1.800 casos diagnosticados cada año y afecta a unas 50.000, aproximadamente a unas 50.000 personas. Los datos son que afecta a unas 55.000 personas. Bien, ¿cómo se produce? ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos que conducen a la enfermedad? Esta imagen a lo mejor les cuesta un poco seguirla. Voy a intentar hacerla lo más fácil posible o más divulgativa posible y decirles que células inmunes activadas procedentes del sistema inmune periférico entran al sistema nervioso central, atraviesan la barrera hematoencefálica y entran al sistema nervioso central, donde son reactivadas al encontrarse con el antígeno frente al que están, porque el antígeno, recordemos, que es la mielina que está rodeando a los axones. Tras la presentación antigénica que tiene lugar por las células presentadoras de antígenos, que los nombres les sonarán un poco raros, que son las células dendríticas, son un tipo de células inmunes. En el sistema nervioso central, la microglía también puede presentar antígenos. Y bueno, pues se producen distintos fenotipos de células inmunes que proliferan y van a ejercer efectos dañinos, como por ejemplo la producción de autoanticuerpos por las células plasmáticas procedentes de los linfocitos B, etc. Al final se va a producir daño a la mielina y simplemente porque va a haber estrés oxidativo, va a haber citoquinas proinflamatorias. Recuerden que las citoquinas son mediadores inmunes y simplemente sí les quería comentar que estas células, los macrófagos y la microglía, tienen alguna función positiva porque son células grandes comilonas que fagocitan restos de mielina y limpian los restos de mielina y ejercen en ese sentido una función reparadora. Aspectos duales, acciones citotóxicas y acciones reparadoras, dependiendo del entorno. El análisis de las lesiones y de las placas, pues se hace por histopatólogos. Es la histopatología lo que nos indica en qué grado, cómo está un paciente, cuántas placas tiene activas, cuántas tiene crónicas, etc. Y de manera muy rápida voy a decirles que están las placas agudas. Aquí es una tinción de mielina con Luzol Fast Blue, que es una tinción, y estas dos plaquitas que ven aquí son placas agudas. Son difíciles de observar porque son al principio y tienen desmielinización moderada, daño axonal moderado, tiene algunos infiltrados perivasculares, pero llamo la atención en las placas crónicas activas, que estas son las que generan más daño porque tienen un borde muy mal definido, porque a veces está roto por la acción de distintas células. Hay microglía activa, hay macrófagos, tiene infiltrados perivasculares, hay
gran pérdida axonal, disminuyen las células productoras de mielina, mientras que en las placas crónicas inactivas ya el daño ya es grande y no, ya en esta condición es muy difícil intentar recuperar la función, porque los astrocitos, que son otras células gliales, las más abundantes del sistema nervioso central, forman una barrera alrededor e impiden que pasen las células que van a producir la mielina. Y existen las placas en sombra, que son aquellas placas que muestran que es posible la remilinización, porque en estas placas se observa remilinización. Hay remilinización y por eso se llaman fantasma. No tienen infiltrados, no tienen gliosis reactiva y esto nos demuestra que es posible la regeneración en la esclerosis múltiple, pero existe una variabilidad enorme. Hay pacientes que tienen muchas placas fantasma y pacientes que no. Todo esto, repito, son análisis efectuados en tejido post-mortem. Y eso puede significar que los individuos puedan tener diferente capacidad regenerativa. No se saben las causas por qué unos remelinizan y otros no. Esa es una de las incógnitas. Para aclarar un poquito más esto, les voy a hablar ahora de las células productoras de la mielina, desde que son progenitoras, que las llamamos OPCs, lo verán en la literatura siempre OPCs, que son las siglas en inglés, pero progenitores, simplemente las células progenitoras que pasan al oligodendrocito inmaduro y finalmente el oligodendrocito maduro que ya es capaz de producir mielina, está produciendo la proteína básica de mielina. ¿Es posible la remilinización? Sí, por lo que acabo de decir en la diapositiva anterior. Para que haya remilinización, los linfocitos, estos progenitores, tienen que proliferar, tienen que aumentar su número, tienen que migrar hacia la zona de la lesión y luego tienen que diferenciarse. Y aquí, en la diferenciación, se falla, porque hay moléculas inhibitorias de la remilinización, hay vías de señalización que crean un ambiente muy poco permisivo, están los astrocitos reactivos formando la barrera y además pueden haber cambios en la matriz extracelular, que es lo que sostiene a las células. En la matriz extracelular hay compuestos que perjudican, que impiden que tenga lugar una remilinización por parte de los oligodendrocitos y nos encontramos con que falla de manera importante. También tiene que ver en esto la duración de la enfermedad, la edad, porque contra más jóvenes y menos tiempo de evolución de la enfermedad pueden remilinizar mejor. Y lo que hay que estimular es el proceso natural de reparación. Tiene que haber terapias dirigidas a esto, a recuperar la función. Decirles que el 5% del total de las células del sistema nervioso central adulto están constituidas por los progenitores de oligodendrocitos. También desde nichos neurogénicos, quieren decir nichos que tienen renovación celular, que se dan en las células madres, hay casos de oligodendrogénesis, es decir, de generación de oligodendrocitos a partir de esas células madre y que van a dar lugar a otra posibilidad de remilinización. Hay daño axonal en la esclerosis múltiple y ese daño axonal se visualiza fácilmente con la aparición de estas estructuras esferoides cuando hay transección del axón, porque se acumulan organelas y se reorganiza el microesqueleto. Aquí la mielina es la que va teñida en rojo y el axón en verde. Pues bien, existe el daño axonal y puede haber la degeneración de la fibra nerviosa. Esto es lo que denominamos neurodegeneración, lo que ocurre en otras muchas enfermedades neurodegenerativas. ¿Y por qué se da en esclerosis múltiple? Primero, porque el axón, cuando pierde la mielina, se encuentra desprotegido, es muy vulnerable
a la presencia de la inflamación, a las citoquinas proinflamatorias, al estrés oxidativo, a enzimas proteolíticas, a radicales libres y además, los oligodendrocitos son células que tienen alto contenido en hierro y tienen los sistemas antioxidantes un poco leves. Entonces son muy sensibles al óxido nítrico y a los perosinitritos. Recordemos que la mielina es una lipoproteína. Además, en el axón desmielinizado ocurre además como una hipoxia virtual, porque en momentos en los que se necesita mucha energía, las mitocondrias no responden, son incapaces de producir nuevo ATP. Las mitocondrias pueden ser defectuosas, las mitocondrias son como la central energética de las células. Además, hay células inmunes que pueden atacar directamente a los axones. Y además, un tercer mecanismo es la excitotoxicidad, que les sonará muy raro, y simplemente es que hay una liberación muy alta de un neurotransmisor excitatorio que funciona en múltiples procesos de transmisión nerviosa, pero cuando se produce en muy altas concentraciones, se produce la sobreactivación de sus receptores, que es lo que ven aquí, y eso conduce a que haya acumulación dentro de la célula de cantidades tóxicas de calcio y produzca la muerte de la célula. También existe la desmielinización cortical. No solamente afecta a la sustancia blanca la esclerosis múltiple, también hay desmielinización cortical. Lo que pasa es que ha pasado desapercibida durante tiempo porque en la resonancia magnética era más difícil de ver. Y este tiene un valor importante porque la desmielinización cortical puede ser el sustrato anatómico que explique el deterioro cognitivo que se da en los pacientes. Ahora, ¿cuáles son las funciones cognitivas más afectadas? Seguro que por lo que íbamos contando ustedes ya lo saben, que son la velocidad de procesamiento de la información y la alteración de procesos de atención. Este tipo de lesiones corticales no presentan infiltrados de células inmunes, sí tienen activación de las células microgliales y hay distintos tipos de lesiones dependiendo de en qué área de la corteza se den. Están las justacorticales, que son las que son contiguas a la desmielinización de la zona subcortical de la sustancia blanca, otras que son pequeñas áreas remilinizados y otras que van desde la pía madre, que es la membrana interna de las que recubren el cerebro, que hay 3 membranas, la pía madre, desde la más externa la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Bueno, estas palabras son vocablos que a algunos les pueden resultar complicados, pero indudablemente es importante reconocer la importancia que tienen las lesiones corticales, que son más prominentes en esclerosis múltiple secundaria progresiva y en la primaria progresiva, sí, y que ocurre mayormente en la esclerosis múltiple crónica, pero también puede ocurrir temprano, porque en biopsias obtenidas de pacientes con esclerosis múltiple reciente también se han descubierto a veces lesiones corticales. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos, ¿todos los pacientes tienen este tipo de lesiones? Pues no, la respuesta es no. En un análisis de 138 pacientes, solo 53 presentaban desmielinización cortical, es decir, el 38%, y las más abundantes eran las justacorticales. ¿Cómo podemos estudiar la esclerosis múltiple en el laboratorio? Que eso es necesario. Pues rápidamente les voy a decir que es muy difícil modelizar una enfermedad tan heterogénea y tenemos que echar mano de diferentes modelos para poder avanzar. En primer lugar, los categorizamos en 3 modelos dependiendo de la inducción de la desmielinización. Están los modelos autoinmunes, en los cuales
se inmuniza con una proteína de mielina y se produce desmielinización, inflamación, daño axonal, etc. Están los modelos virales que se inocula intracerebralmente un virus que también produce inflamación, desmielinización y daño axonal. Y están los modelos que simulan un proceso de desmielinización y remielinización mediante inducción de desmielinización por un agente químico, un agente tóxico. Por último están otro grupo que son los ratones, los modelos, transgénicos, en los cuales lo que se hace es modificar genéticamente el receptor de los linfocitos de las células inmunes, de manera que reconozca antígenos de mielina. En este caso, lo que se produce es una enfermedad espontánea. Este es el modelo, la encefalomielitis autoinmune experimental es el más utilizado y el que ha servido para poner en comercio, o para algunos de los fármacos que ahora mismo son comerciales, se han utilizado este modelo para demostrar su eficacia. Y es la inmunización, como he dicho, con en este caso una proteína de mielina, la MOG, y se valora la afectación clínica mediante una puntuación clínica en el que se muestran variaciones de espasticidad de la cola y que va aumentando hasta las extremidades posteriores. Y los modelos transgénicos que les he comentado anteriormente son de EAE espontánea, pero tienen baja incidencia. Y entonces, como modelo preclínico, no se suele utilizar. Entre los modelos virales destaco el modelo de Zeiler, que es un modelo que modeliza la esclerosis múltiple progresiva. Yo he trabajado mucho con este modelo. Se administra el virus de Zeiler a una cepa de ratón genéticamente susceptible. Aquí tenemos componente genético. Tiene que ser en una ventana de edad de 4 a 8 semanas, que podríamos equiparar a la infancia, adolescencia que veíamos antes. Hay un periodo de tiempo de latencia, ya en la edad adulta comienzan a aparecer los síntomas que tienen espasticidad, pérdida de coordinación motora, etcétera, hasta incontinencia urinaria. Ahora, simplemente una reflexión de por qué también el modelo de Zeiler se ha utilizado como modelo preclínico para el descubrimiento de algunos fármacos. Pero lo que sí que les digo es que llama la atención que muchos fármacos, muchos compuestos son eficaces en modelos, pero no, cuando pasan a la clínica, los ensayos clínicos caen. Y yo trato de explicarles a qué puede ser debido. Primero, por ejemplo, en la EAE, que es el más utilizado en la comunidad científica, sabemos el antígeno, se lo estamos inyectando, sabemos que es un péptido de mielina. En la esclerosis múltiple es desconocido. El tiempo que tratamos en el laboratorio pueden ser semanas, meses como mucho, mientras que los pacientes es crónico. En el laboratorio, pues las infecciones están en un estabulario, está todo controlado, mientras que en esclerosis múltiple son posibles. La variabilidad genética en el laboratorio minimizada. En los pacientes es la genética natural. En los animales podemos hacer modificaciones genéticas específicas pues, para estudiar, con lo cual estas razones pueden contribuir a los fallos que se observa en los tratamientos. Desafortunadamente, a día de hoy no existe una cura definitiva, pero debemos mantener una mirada esperanzadora porque la verdad que en los últimos años ha habido una explosión de tratamientos farmacológicos que no me voy a detener demasiado, pero en este esquema les quiero decir que comenzaron los tratamientos en la década de los 90. En este esquema muestro los tratamientos, casi todos los tratamientos disponibles a día de hoy en relación con su descubrimiento y la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento, y a la derecha la vía de administración, que en este punto sí se ha avanzado mucho porque hoy día ya disponemos de fármacos orales. Nada más les voy a decir que este es el fingolimod, el primer fármaco oral que se puso a disposición de los pacientes, y decir que actualmente hay un fármaco
como es el ocrelizumab, que sirve para las formas remitentes recurrentes, pero también para las progresivas, y tiene la ventaja de que se puede administrar cada 6 meses, aunque es intravenoso. Y en el 2021 se ha comercializado, se ha aprobado el siponimod, que también sirve para la esclerosis múltiple secundaria progresiva y también es oral. Ahora, ¿cómo se decide el tratamiento más adecuado? Este es un tema que preocupa a los neurólogos y creo que es un tema importante a tener en cuenta. Lo más clásico es el escalado terapéutico, pero claro, va a depender del paciente, del tipo, del número de lesiones, del grado de discapacidad, de todo esto. Y normalmente se empieza con un escalado terapéutico, quiere decir, empezando con unos tratamientos de primera línea, como pueden ser los beta-interferones, el copaxone, etcétera, para pasar luego a uno de segunda línea y a otro de tercera línea, que son estos últimos que les he comentado. Pero hay un grupo de investigadores que lo que propugnan es empezar con tratamientos más agresivos. Pero en este tema, sobre todo para determinados pacientes que tienen una progresión más complicada, más rápida. Pero tienen que tener en cuenta siempre el beneficio-riesgo y los efectos secundarios. Hoy día se funcionan con estos conceptos de EDA y NEDA, que quiere decir EDA, evidencia de actividad de la enfermedad, que hay placas activas, y NEDA, ausencia de recaídas, no aumento de discapacidad, sin nuevas lesiones en resonancia magnética y sin pérdida de volumen cerebral, que en este caso es la más restrictiva y sería NEDA 4. Esto es lo que se utiliza para ver si la respuesta del paciente es correcta, es adecuada. Son medidas de eficacia. Además, existen tratamientos dirigidos a aliviar una sintomatología específica. Además, lo importante es tener biomarcadores diagnósticos, pronósticos y de respuesta al tratamiento. De imagen, la resonancia magnética cumple una función extraordinaria. Hoy día cada vez se utiliza más la tomografía de coherencia óptica, que no es invasiva, es de alta resolución, nos mide el grosor de la retina, es una medida indirecta de neurodegeneraciones, como si el ojo fuese la ventana del cerebro. Y en el líquido cefalorraquídeo pues se miden la presencia de inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas IgM, que en este caso este es un marcador de peor pronóstico, de una evolución peor. Además, se miden moléculas relacionadas con el daño axonal, como la cadena ligera del neurofilamento, que ven aquí, o la proteína fibrilar glial, que es un marcador de la gliosis reactiva. Recuerden los astrocitos reactivos que rodeaban las placas, las lesiones, y otras muchas. Lo importante es que en sangre se está, porque aquí necesitamos la punción lumbar, pero ahora mismo en sangre también se están valorando estos marcadores. ¿Cómo ayudar a los tratamientos farmacológicos? Pues sin duda, mediante tratamientos de rehabilitación, la fisioterapia, el ejercicio físico es fundamental desde el principio. La ayuda psicológica es necesaria cuando el paciente recibe el diagnóstico, porque si están en esa edad, entre 20 y 40 años, a veces se están consolidando la experiencia laboral, la familia, y además puede tener unas expectativas de vida que cuando le dicen que padece esclerosis múltiple se derrumba. Entonces puede necesitar. Además, hay entre el 45 y 60% de los pacientes desarrollan algún tipo de deterioro, pues también se puede echar mano de la neuropsicología. Una alimentación y una dieta saludable es estupendo y además favorece una microbiota intestinal sana también. ¿Qué papel juega la microbiota? Como dije al principio, puede ser un factor de riesgo, una alteración, una disbiosis en la microbiota o mejor alteración en el equilibrio de unas poblaciones bacterianas y otras. Puede ser un factor de riesgo, pero también puede ser una consecuencia de la esclerosis múltiple y, de hecho,
lo es. Ambas vías pueden impactar el debut y la progresión de la esclerosis múltiple. Los pacientes con esclerosis múltiple tienen alterada la microbiota intestinal, pero es que además los tratamientos, esta alteración en la microbiota puede ser revertida cuando se dan los tratamientos que hemos visto, los tratamientos modificadores de la enfermedad alteran, revierten esas alteraciones en la microbiota. Vamos ya al último tema, casi envejecer con esclerosis múltiple. El envejecimiento, todos envejecemos y realmente es importante tener en cuenta que la esclerosis múltiple no es una enfermedad de desenlace fatal. Disminuye la expectativa de vida o puede disminuir la expectativa de vida de los pacientes unos pocos años con respecto a la población general, con lo cual van a convivir con esclerosis múltiple durante muchos años. No hay que confundirlo con la ELA, que algunas, en el libro, cuando alguna persona se ha acercado y me ha dicho para que se lo firmase y dice, es que mi marido murió de ELA. Digo, no, la ELA es una enfermedad muy grave que afecta a las neuronas motoras del sistema nervioso central, pero tiene un desenlace, una expectativa de vida corta y no tiene que ver, hay a veces ignorancia en este sentido, pero son entidades patológicas diferentes. Y la esclerosis múltiple, pues si preguntamos a pacientes si han notado con el envejecimiento cambios, pues la mayoría responderán que sí, otros que no. Pero sepan ustedes que el 10% de las personas con esclerosis múltiple tienen más de 65 años. Y lo que sí que se ocurre es que se desarrolla una forma progresiva al envejecer. Ello puede ser consecuencia del tratamiento farmacológico prolongado o consecuencia de alteraciones en el sistema inmunitario. Lo que sí sabemos es que si el inicio de la enfermedad ocurre a una edad por encima de los 40 años, se duplica el riesgo de una pronta conversión. Y si es por encima de los 50, se triplica el riesgo de una pronta conversión a la forma progresiva. Además, pues hay cambios con la edad y problemas adicionales de comorbilidad, cardiovasculares. Bueno, hay que convivir con la esclerosis múltiple incluso en edades superiores a 65 años. El sistema inmunológico también cambia con la edad. Hay una disminución en general de la eficacia de la respuesta inmune, tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad de memoria, la inmunidad adquirida. Puede haber inmunosenescencia, puede haber una inflamación basal discreta, etc. Pero en el caso de la esclerosis múltiple, lo que se postula también en otras enfermedades autoinmunes, que se produce un envejecimiento acelerado del sistema inmune y que este envejecimiento podría estar en la base de los cambios observados en el curso de la enfermedad. Esto es algo que todos los neurólogos tienen claro. Los pacientes comienzan a empeorar a partir de los 45 años, independientemente del tiempo de evolución de la enfermedad. La inmunidad innata, que es la primera respuesta frente a cualquier agresión, también está modificada con la edad. Aquí se comparan los macrófagos en la juventud y la microglía en la juventud, esto en periferia, los macrófagos y la microglía en el sistema nervioso central, y vemos que en el envejecimiento disminuye la capacidad reparadora, eso de engullir los restos de mielina, son menos efectivos resolviendo la inflamación, se disminuye la proliferación y aquí, en el caso de los macrófagos, hay una respuesta antiinflamatoria exacerbada, con lo cual hay mayor vulnerabilidad a las infecciones. Mientras que en la microglía senescente también disminuye la fagocitosis, también la motilidad, etcétera, pero tiene una respuesta inflamatoria exacerbada. Y piensen ustedes que en las fases progresivas la inflamación, sobre todo, queda atrapada en el sistema nervioso central, en la fase progresiva. Lo que tenemos que hacer es avanzar en las estrategias reparativas. Entonces, aquí lo que hago mención sobre todo a las terapias celulares, que pueden ser utilizando las células madre adultas pluripotentes,
porque son células madre que podemos obtener de las personas adultas a partir de la piel, a partir de fibroblastos dérmicos, tras un tratamiento en el laboratorio de programación celular, primero de diferenciación y luego de reprogramación, podemos obtener progenitores y trasplantarlos. También en inmunomodulación hay terapias nuevas con las células madres mesenquimales que también se obtienen del propio individuo. Esto es una realidad. En algunos hospitales se tratan con células madre mesenquimales. Hay terapias celulares que lo que favorecen es que se desarrolle la tolerancia inmunológica, se resuelva el problema de esa inmunidad anómala, y neuroprotección, que esto es común a todas las enfermedades neurodegenerativas. La terapia génica puede ser útil, pues incluso para las células madre mesenquimales, son células que son inmunomodulatorias y además se dirigen a la lesión. Entonces pueden servir para transportar en nanopartículas medicamentos dirigidos a la lesión. Hay muchas posibilidades, pero ¿qué pasa? Que tienen que pasar a la clínica. Y para ello, pues hace falta tiempo. O sea, hay que mantener una esperanza. Yo quiero lanzar un mensaje de esperanza en el sentido de eliminar lo más posible las trabas sociales a las personas que padecen esclerosis múltiple. Resumiendo, hay una asociación entre inflamación y neurodegeneración. En los estadios crónicos, la inflamación queda en el sistema nervioso central. Es importante que haya terapias combinadas, no solamente las inmunomoduladoras, que es las que hemos visto en el esquema aquel. Necesitamos una medicina regenerativa personalizada que va a echar mano de la terapia celular y de la terapia génica. Lo que he dicho ahora mismo. Y la urgente necesidad de ensayos clínicos que permiten que las nuevas terapias, que puedan permitir que las terapias nuevas lleguen a la clínica. Y desde aquí quiero lanzar mi reconocimiento a las asociaciones de pacientes con esclerosis múltiple, porque ayudan muchísimo a los pacientes en todas estas ayudas al margen de los tratamientos farmacológicos. Aparte que hay algunas asociaciones que incluso promueven la consecución de fondos para investigación, como es Esclerosis Múltiple España y pues Esclerosis Múltiple de Valladolid, pues mi agradecimiento también hoy que estamos aquí en esta maravillosa ciudad. Y muchas gracias a todos ustedes por la atención. Espero que hayan entendido, hayan podido seguir bien la charla y quiero que conozcan ustedes a la coautora del libro ¿Qué sabemos de la esclerosis múltiple? Esto es parte de mi equipo de investigación y que es Leire Mestre. Quería presentarse y presentarles a esta persona que es coautora del libro y bueno, pues agradecimientos a la financiación y sobre todo a ustedes por atender esta charla. Gracias. Sí. Quería preguntarla si todas estas las nuevas técnicas que hay y los nuevos estudios que hay sobre la reparación de la mielina, se podría instalar en cualquier clase de enfermedad y de enfermo de esclerosis múltiple. Bien. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es una buena pregunta. Fundamentalmente se podrían instaurar en los pacientes con esclerosis múltiple ya en fase progresiva, pero indudablemente si
Lo que hacen falta es que haya ensayos clínicos, porque están muchas en fase experimental, con resultados prometedores en animales modelos experimentales, pero necesitamos que pasen a humanos. Una vez que hayan pasado el ensayo clínico, pues vuelvo a repetir, yo personalmente sería partidaria de empezar las terapias reparativas cuanto antes. No esperar. Claro, hay que ver el estado del paciente, cuál es su situación. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero cuanto antes empezase, pues eso que teníamos. Pero falta un largo recorrido todavía. Eso es lo que a mí me disgusta en este sentido. Aunque está cambiando la situación muchísimo, porque bueno, no he querido incidir también, pero que hay se estaban utilizando ahora la transcriptómica, la proteómica, las redes neuronales, el manejo de algoritmos, de los un enorme número de datos. Está cambiando mucho la medicina en este sentido y hay que ver cómo evoluciona. Pero necesidad, ensayos clínicos. Que digo, a propósito de esto, no es fácil a veces, porque precisamente al ser tan heterogénea, claro, si se mezclan en los ensayos clínicos pacientes, son complicados. Con una enfermedad tan heterogénea, los ensayos clínicos requieren de un número muy grande de pacientes para obtener resultados lo suficientemente robustos. En relación con la esclerosis múltiple progresiva, también destaco la existencia de la Alianza Internacional de Esclerosis Múltiple Progresiva, que aúna a un montón de federaciones de múltiples países y que desde el 2013 también participa en esa federación Esclerosis Múltiple España. Carmen, yo tengo una pregunta muy de ignorante total, y a lo mejor es una tontería, pero a lo mejor no. No es lo mismo, supongo, para nada, la esclerosis múltiple y la ELA, ¿no? La esclerosis es lateral amiotrófica, ¿verdad? Pero yo no sé por qué yo tiendo a confundirlo, a lo mejor es un problema mío, pero me gustaría si nos pudieras decir la diferencia. Sí, bueno, realmente, Inés, no la confundes tú, la confunde mucha gente. Mucha gente la confunde porque esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple. La esclerosis lateral amiotrófica consiste en una patología muy, muy grave que conlleva la muerte de las neuronas motoras del sistema nervioso central. O sea, que afecta a todos y tiene una expectativa de vida entre 3 y 5 años, aunque algunas personas están viviendo más años. Ahí esperemos que haya tratamientos para la misma. Que hasta ahora hay algunos que, como cuando he hablado de neurodegeneración y he hablado de excitotoxicidad, algunos tratamientos utilizan algún fármaco contra la excitotoxicidad también en esta enfermedad, en la ELA. Sí. ¿Quiere preguntar? Bueno, antes que nada felicitarla por la exposición porque ha sido muy magistral y muy instructiva, creo. Y decirle, he visto que ha apuntado varias veces en su exposición hablar sobre la microbiota intestinal. Y microbiota intestinal. Y quería saber si usted ve cierto optimismo en esa vía con respecto a la microbiota y la importancia que puede tener para el desarrollo de esta y otras muchas enfermedades. Gracias. Bueno, bien.
Me alegro que pregunte, te tuteo, que preguntes eso. Bueno, yo he trabajado algo con modelos animales y microbiota. Hay mucho interés en ello y hay estudios muy significativos en el sentido de que efectivamente los tratamientos cambian las alteraciones que hay en la microbiota de pacientes con esclerosis múltiple. Pero también te soy sincera, yo lo considero como un posible tratamiento adyuvante de combinación con otros tratamientos. O sea, yo no soy neuróloga ni soy médico, pero quizá pues con los tratamientos inmunomoduladores a lo mejor puede haber tratamientos y sé de primera mano que se está investigando este tema en algunos hospitales, en concreto en hospitales de Madrid como el Hospital Ramón y Cajal, en el País Vasco, en Donostia, también se está trabajando en el San Sebastián en este tema de la microbiota y desde luego en múltiples países existe el consorcio de investigación de microbiota en esclerosis múltiple, un consorcio que incluye multitud de países y los laboratorios más prestigiosos en este campo, en este área. Muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntarle, hasta ahora el cerebro ha sido, o se ha resistido a que miráramos en su interior y viéramos los procesos metabólicos que se producían y los daños que se producían y las enfermedades derivadas de ellos. Los mecanismos que se producen en esta enfermedad son similares a los que se producen en otras enfermedades neurodegenerativas y, en su caso, lo que se está aprendiendo de otras enfermedades ¿se puede utilizar de forma cruzada en estas enfermedades? Muchas gracias. Pues sí, en parte tienes razón. Esta es una enfermedad mediada por el sistema inmune. Al principio, digamos, está esa respuesta inmune anómala, pero luego comparte muchísimos aspectos con otras enfermedades neurodegenerativas, como el daño axonal, mecanismos patológicos y además tengo que decir que hace un montón de años, cuando yo empecé a trabajar no en esclerosis múltiple, sino relación entre el sistema inmune y el sistema nervioso, nos miraban, me costó publicarme el primer trabajo en este tema porque no era aceptado, sobre todo por los neurocientíficos, más por los inmunólogos. La inmunología funcionaba independiente del sistema nervioso central y del periférico. Pero hoy en día la inflamación, se lo digo sinceramente, está en todas las patologías del sistema nervioso central y se la considera en muchos casos mediadora de la neurodegeneración. Ya no solamente en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, sino también en enfermedades mentales, la esquizofrenia, en enfermedades del espectro autista, el síndrome de Asperger. La inflamación está ahora mismo, si buscas en la literatura médica, los trabajos o en la literatura científica, los trabajos que implican cerebro e inflamación, y es que está lleno. Por supuesto, en la lesión medular y en los accidentes de traumatismos también. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no os he dejado mi correo electrónico, pero lo puedo dejar por si alguien quiere
contactar conmigo para aclarar alguna cuestión. Lo puedo dejar a Inés. Sí, porque bueno, has mencionado aspectos ambientales y de formas de vida y de todo esto, pero ¿es la esclerosis múltiple más frecuente ahora en esta época o en comparación con, qué sé yo, con el siglo pasado o con... Ya sé que has dicho que se puede hablar así de esta enfermedad desde la resonancia magnética, o sea que a lo mejor antes era otra cosa y no... Por supuesto. Y no se sabía. Efectivamente, sí. Ya he dicho que ese aumento de la esclerosis múltiple en el mundo actual, pero no solamente la esclerosis múltiple, sino en general de las enfermedades autoinmunes, puede tener diferentes razones o causas, porque se habla de la teoría de la higiene en los países desarrollados, que los niños no tienen contacto con la arena o que se les queda el chupete, hay que lavarlo y tal, y es necesario entrenar al sistema inmune contra más antígenos conozca y pueda desarrollar una respuesta, es positivo. Es posible que algo de eso haya. De todas maneras, puede haber un sesgo en las apreciaciones de que, por ejemplo, lo que tenemos más claro de 2013 ahora, ese aumento al 2020, porque existen mejores diagnósticos, más precoces, el manejo de las muestras. Ahora mismo existen bancos de cerebro en multitud de hospitales, es otra cosa, se intercambian muestras, hay otro tipo de afrontar el estudio de la enfermedad. Entonces eso también puede contribuir a que parezca que hay muchísimos más casos, que haya un sesgo ahí. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por tan brillante conferencia. Perdone mi ignorancia. La pregunta es, ¿da la sensación que es muy fácil la detección precoz de esta enfermedad? A base de resonancias y otro tipo de patología. La pregunta es, ¿hay algún tipo de campaña? Porque me imagino que mucha gente no será capaz de ver ese tipo de síntomas en su persona. ¿Hay algún tipo de...? Tiene muchísima razón. Sí. Porque aunque he hecho hincapié a lo del síndrome clínicamente aislado, que lo he querido decir precisamente porque a lo mejor una persona nota algo, pero la da corte ir al hospital, pero no hay ninguna campaña así que, bueno, las asociaciones de pacientes sí hacen a veces campaña, o el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, o el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, etcétera. Pero se debería hacer mucho hincapié en esto, que luego puede ser o no ser esclerosis múltiple, pero por lo menos, ya, porque el diagnóstico precoz es muy importante. Y si vas ¿hay chequeos ya programados o es difícil acceder a este tipo de análisis? No es difícil. O sea, si usted tiene cualquier síntoma y acude a un hospital a urgencias, inmediatamente le harían una resonancia magnética. O sea, que en cualquier hospital es fácil detectar este tipo de enfermedad. Esta o cualquier tipo de neurológica de esta que estamos hablando. Claro. De ELA o cualquier cosa de estas es fácilmente reconocible. Con ELA también si los síntomas son más marcados. Vale, pues muchas gracias. En casi todas las enfermedades neurodegenerativas añado que hay un proceso silente. El Parkinson mismamente, hasta que no tienes una pérdida grande en la producción de dopamina, no se detectan los temblores. Entonces, lo importante también es que haya biomarcadores que puedan predecir, que sería buenísimo que con un análisis de sangre pudiese haber marcadores que nos dijesen, oiga, tienen que tener cuidado en esto, como hay marcadores tumorales en el caso del cáncer.
ahondando un poquito en lo que decía este caballero y lo que explicaba usted, doctora, ¿hasta qué punto no sería factible, dado que a partir de los 40 años todos tenemos que pasar por usar gafas de una forma u otra o por ir al óptico, el aprovechar para hacer campañas con ese método de detección, que en principio parece barato y fácil de aplicar de una forma extendida? Sí, me parecería estupendo. Lo trasladaré. Porque sí que es importante. Sí que es importante. Y bueno, las unidades de neurología todos tienen resonancia magnética. Sí. Aparte que ahora las unidades de esclerosis múltiple suelen abordar la enfermedad de manera integral. O al menos existen y normalmente están en contacto con asociaciones de pacientes también. Las unidades de esclerosis múltiple, que hay en los hospitales, hay unidades de esclerosis múltiple en algunos hospitales. Yo los que conozco más son los de Madrid y también conozco el Carlos Haya en Málaga y existen estas unidades de esclerosis múltiple, que es muy importante. Sí. Que yo también, profundizando la pregunta, aparte de la resonancia magnética, yo tenía entendido que hay que hacer una punción lumbar. ¿Eso es siempre o solo en algunos casos? No, vamos a ver, sí. Si una persona, ya te respondo, y has hecho una pregunta extraordinaria porque a lo mejor no lo he dejado muy claro. Efectivamente, si tienes en una resonancia magnética aparecen placas, estas áreas multifocales, normalmente, a lo mejor si esta es la primera vez que has ido y están esperando a ver si te da un segundo brote, que es cuando empiezan a considerarlo como esclerosis múltiple, indudablemente te hacen una punción lumbar, porque es muy importante ver si en el líquido cefalorraquídeo hay inmunoglobulinas. Si hay inmunoglobulinas G, y además hacen la comparación entre las en sangre y en líquido. Ahora mismo, prácticamente en todos los hospitales de España ya se hace la valoración de en los dos, en líquido cefalorraquídeo y en sangre. Pero si hay en líquido cefalorraquídeo, te ayuda a diferenciar de otras enfermedades, si están en el líquido cefalorraquídeo, las inmunoglobulinas. Esto ya se sabe desde hace tiempo y aquí sí que es es un honor decir que un grupo de investigadores españoles del Hospital Ramón y Cajal, la doctora Luisa María Villar Guiberans y el doctor Álvarez Cermeño, pues publicaron esto ya hace bastantes años y otros grupos de otros hospitales internacionales confirmaron este tema. Entonces sí que, y precisamente en la red de esclerosis múltiple se han llevado a cabo talleres de determinación de estas bandas oligoclonales de las inmunoglobulinas en distintos sitios de España para que se aprendiese a hacer y se utilizase en todos los hospitales, aunque alguno fuese pequeñito y tal. Ha habido mucha labor de extender, hacer talleres para facilitar esta medida diagnóstica. Y la tomografía de coherencia óptica ya se está empezando a usar muchísimo. Y aparte se está mejorando mucho la capacidad de penetración, porque incluso se la está acoplando a la espectroscopía Raman, y que mejora, o sea, para obtener imágenes más precisas del ojo. Entonces esto no es invasivo. Y yo sé que en el último congreso que ha habido de ECTRIMS, que es el congreso que ha sido en septiembre, se han dado algunos premios y uno de los premios era a un proyecto
que acoplaba a la OCT, la tomografía de coherencia óptica, la espectroscopía Raman, para conseguir todavía más información del nervio óptico, de la retina. Buenas tardes, yo quería hacer una pregunta. Yo soy enferma de esclerosis múltiple. A mí me hicieron una punción lumbar y no había nada. Okay. Y tuvieron que hacer 2 resonancias para certificar que yo tenía esclerosis múltiple. Que tampoco se lo creían al principio. No. ¿Y desde cuándo tienes esclerosis? ¿Ya está establecido ya? Diagnosticada, ¿estás bien diagnosticada? Hace 24 años. ¿Y no salían punciones lumbares cuando te lo hicieron? No. ¿Y ahora tampoco? Ahora no sé por qué no me lo he vuelto a hacer una punción lumbar. Lo que me extraña mucho es lo que estás diciendo, que te hacen la resonancia y luego te hacen la punción porque ven, no sé qué. A mí me hicieron... En el momento actual. En el momento actual también tienes toda la razón. Puede ser que cuando se te detectó a ti todavía no, porque he dicho que ahora se estaban haciendo talleres para imponer esas prácticas. Quizá en el momento yo tengo amigos personales y personas que padecen esclerosis múltiple, alguna de ellas dirige, ha puesto toda la carne en el asador en una asociación de esclerosis en Adento, que es una asociación de esclerosis múltiple en Toledo. Ella la dirige, tiene esclerosis múltiple y claro, tiene una esclerosis múltiple que ya cada vez es más discapacitante. Pero en su época es que ni la querían llevar al médico. La familia, cuando ya se lo diagnosticaron, ya ella me lo cuenta. Y es una persona con una actividad tremenda y se ha volcado es la presidenta de Adento, de una asociación de esclerosis múltiple de Toledo. Una luchadora tremenda, pero que me contaba, es que a mí en casa, fíjate, que no. Bueno, es que no solamente hace 24 años con la punción no dijeron nada, me tuvieron que hacer las resonancias y tal, es que yo, 10 años antes, tuve mi primer brote con la vista. Y ahí no se decía nada, porque entonces ya no. Claro, pero es que tuviste un brote que, claro, con la vista, que es uno de los primeros síntomas que aparecen. Claro, y yo cuando me lo dijeron, cuando me enteré hace 24 años de lo que me pasaba, dije, ya sé lo que me pasó hace 10. Claro. Pero bueno, que son historias mías, gracias. No son historias, es una realidad que has sufrido, lo siento, porque claro, pero que es así, que yo conozco casos también cercanos de... Hay que estar en el momento adecuado en el sitio, pero es verdad, tienes toda la razón. Muchas gracias a ti por estar aquí hoy, acompañándonos. Pero estás en tratamiento, ¿no? Bien. Sí, hola, buenas noches. Hola. Sí, yo también soy enfermo de esclerosis y me lo detectaron hace 10 años o 12, en el 2009. Sí. Y fue también por la vista. Tenía visión doble y con la resonancia me lo vieron. Me vieron las lesiones y tal. Y bueno, estoy en tratamiento con betaferón. Y quería saber el betaferón cuántos años es. Pero claro, al final te lesiona mucho la piel. El interferón beta. Sí. Sí, es el tratamiento que han estado dando. Empezó a darse, creo, que en 1997. Los interferones, hay distintas formulaciones. No sé cuál es la que tú tomas, si el Reviv o cuál, no lo sé. Pero son inmunomoduladores que actúan en múltiples dianas y pues al final, claro, es inyectable, sí. Un día sí, un día no, pues... Y fatal. Cuando tienes una infección o hace calor, fatal. A veces, ¿sabes? Sí, lo sé, lo conozco. No sé, puedes hablar con tu neurólogo por vía oral, perfecto. Que a lo mejor te dan fingolimod por vía oral. Desemboca es el estrés. Sí.
El estrés, hemos hablado del tabaquismo, de la polución y tal, pero el estrés... El estrés oxidativo. Yo, en mi caso... No he hablado de estrés desde el punto de vista de sufrir estrés. Sí, yo digo... Eso también puede afectar. No, yo digo ese, yo digo el de sufrir estrés. De sufrir estrés. Sí, por el trabajo, por lo que sea. Sí. No, sí, yo cuando hablaba aquí era el estrés oxidativo, que era lo mediado por los radicales libres de oxígeno y nitrógeno. Pero el estrés también afecta. Puede afectar. Lo que pasa que el estrés, si te produce una liberación de glucocorticoides, de corticosteroides, los corticosteroides a ti te vendrían bien, porque son inmunosupresores. Porque en los brotes, cuando se tiene el brote, el tratamiento es con hormonas esteroideas, con esteroides o ACTH, o prednisolona, se suele dar prednisolona, o se puede dar incluso ACTH, que es una hormona que es secretada por la hipófisis y llega a la glándula adrenal y libera corticosteroides. Pero los corticosteroides modulan a la baja el sistema inmune. ¿Te puede provocar brote? Bueno, pero pienso que a lo mejor ya si vas mucho tiempo inyectándote, que te pasen a un tratamiento oral. Pues te deseo mucha suerte, que vaya todo muy bien. Sí, hola, buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Mira, yo también soy paciente de esclerosis múltiple desde hace 12 años. He pasado por interferón, ahora estoy con Tysabri, que es otro tratamiento un poquito más agresivo. Es cada más tiempo, se lleva mejor, pasé del interferón al Tysabri. Y mi pregunta es la siguiente. Se habla mucho del diagnóstico precoz para una mejora en el tratamiento. Pero yo lo que no veo es, usted ha hablado mucho de ensayos clínicos y un poco como que falta algo, ¿no? Falta lo que es, yo veo que falta, se sabe mucho, hay mucho conocimiento sobre la enfermedad, más de lo que creemos, pero falta ese ensayo clínico. Yo pienso que faltan recursos económicos, o sea, viene un COVID, enseguida sacan un tratamiento para el COVID. ¿Por qué a los enfermos de esclerosis múltiple estamos tan abandonados en este sentido? Estas enfermedades neurodegenerativas que se sabe y que con un esfuerzo económico por parte de todos, que no solo es a nivel de este país, es a nivel del mundo global, ¿por qué hay esa falta de recursos para destinarlos a este tipo de tratamientos? Gracias. Muchas gracias por su comentario. Por el comentario, sí, en la primera parte le han pasado a Tysabri, que es el natalizumab, que lo que hace es que tus células inmunes no pasen al sistema nervioso central. Es muy eficaz este fármaco. Tienes toda la razón, porque claro, es muy complicado, pero lo que hay que llegar es a la clínica. Y es lo que sí que sería buenísimo, aportar más recursos que facilitasen el llegar los tratamientos más reparadores a la clínica. Porque efectivamente sí que en el caso del COVID ya no sé si saben que se habló de la vacuna de la esclerosis múltiple, que no era una vacuna, sino era utilizar, que fue un trabajo hecho en animales de experimentación, que lo que utilizaban era la técnica que se había utilizado para desarrollar la vacuna, el ARN mensajero, pues para alterar la intolerancia inmunológica. Pero eso BioNTech, que es la empresa que estaba metida en la realización, en el desarrollo de la vacuna, que todos conocéis, Pfizer BioNTech, pues no se ha seguido por ahí. Hay muchas posibilidades, pero hace falta que se llegue a la clínica. En eso, pues, te doy la razón, que ojalá tuviésemos más recursos económicos en investigación
Y en clínica, cuando hablo de investigación, hablo de investigación translacional, biomédica. Perdona, yo otra vez. Hablando de todas estas cosas, se habló de las células madre, que se van a utilizar las células madre ya. Sí. Pero ya no se ha vuelto a hablar, te estoy hablando desde hace... Las madres que nos iban a ayudar. Sí, pero vamos a ver, yo creo que las células madre mesenquimales sí se están utilizando en algunos sitios, pero requieren que en los hospitales haya una sala blanca. Cuando digo una sala blanca, es una sala que es especial para poder hacer porque los obtienes esas células de los pacientes, de los mismos pacientes, luego no van a generar rechazo, pero luego se las tienes que expandir in vitro para poner cantidades ingentes de células para que tengan efecto. Entonces requiere que los hospitales tengan adaptadas determinadas salas para poder hacer este tipo de experimentos. En el Hospital Clínico, en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid, existía esa sala y se estaba utilizando para células mesenquimales en lesión medular. Gracias a un investigador que falleció de COVID, el doctor Jesús Vaquero, que luchó con todas sus fuerzas para conseguir que en el hospital accedieran a poner una sala blanca de estas que os digo, pero pues eso, que requiere inversión y eso, pero está empezando ahora a funcionar también el crowdfunding, que es obtener dinero pero en España esto prácticamente no funciona. En Estados Unidos sí, totalmente. Hay personas con medios que donan continuamente dinero pero en España es la Alianza Progresiva de Esclerosis Múltiple Progresiva hace convocatorias anuales para financiar proyectos, pero claro, es en una proporción muy bajita. ¿Dónde está el liderazgo ahora mismo en el mundo, en investigación, en este campo? O sea, Pues del liderazgo, para mí, yo digo, hay distintos grupos. Para mí, el doctor Hans Lassmann de Austria me parece que es una persona pionera. En Estados Unidos está Biostrap. Hay mucha gente muy potente trabajando en Israel, también hay, en Canadá, en Australia, en muchos sitios. ¿Y hacia dónde van los tiros actualmente? Pues está mucho en la terapia celular de este tipo, sobre todo las células adultas pluripotentes. Pero no os creéis que en otros países también están aplicando terapia celular, porque estos son grandes consorcios. Todos los neurólogos los expertos en esclerosis múltiple tienen contacto internacionalmente con todos los grupos. O sea, es algo que viajan continuamente, pero tampoco he visto yo que hay muchos trabajos de investigación, que eso sí que los manejo, pero que eso haya llegado también a la clínica en otros países. Tampoco ha llegado en otros países. Estas nuevas aproximaciones. De momento no. Bueno, pues entonces yo creo que le vamos a dar las gracias a la doctora. Sí, y cualquier cosa que necesitéis,
Luego dejo mi... @museocienciavalladolid.es si alguien lo quiere. Pues nada, muchas gracias.